Bienvenidos a esta quinta entrega del curso de agresión y defensa biológica. En esta quinta semana vamos a iniciar el estudio de un nuevo capítulo que corresponde a la virología, una ciencia que se ocupa del estudio exclusivo de los virus, ¿no? Esta primera sesión hablaremos de las características generales, estructurales de los virus. Como cada clase, se presenta un caso, una investigación que debe ser revisada después de observar este video y también de revisar pues la PPT, ya que con este caso vamos a consolidar y poder poner en práctica lo que aprendimos. Este caso está muy ligado a la pandemia que vivimos actualmente por el COVID y se titula La epidemia del coronavirus tiene un origen natural. ¿Por qué se les invita a revisar este caso? Porque conociendo la estructura viral y también la genética del virus, podemos ir tras los rastros, tras los pasos de este virus para comprender varios aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, su origen, su diversificación, la patogenia inclusive, incluso podemos investigar si es que en el camino de esta enfermedad surgen pues mutantes, por ejemplo. Entonces, la clase de hoy, en la cual hablaremos de estructura viral, tiene una gran importancia en la parte clínica y también en la parte de investigación. La agenda para el día de hoy es hablar de características de los virus, estructura viral, clasificación y patogénesis viral. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes van a trabajar esquemas en 3 dimensiones de virus. Para eso en su aula virtual hay una plantilla y durante la parte práctica elaboraremos cada uno de ustedes con mi ayuda representaciones tipo maqueta de estos virus. Cuando hablamos de virus, hay que empezar con la definición. Lo que vemos aquí es la representación tridimensional del SARS-CoV-2, el agente causal del COVID-19. La enfermedad es COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus, para empezar, no es un ser vivo como tal. ¿Por qué? Porque carece de célula. ¿Ok? El virus es un elemento genético que posee pues ADN o ARN y este elemento genético requiere obligatoriamente de una célula. Por eso es que se les llama también parásitos intracelulares obligados, porque su replicación para que un virus genere copias de sí mismo requiere de una célula hospedera. ¿Sí? Entonces, esta célula que albergue al virus y dé paso a la generación de copias de réplicas del virus se va a llamar célula hospedera, ¿no? Pero también hay otro término que se acuña, es el de virión. El virión es un equivalente a decir una partícula viral completa, con capacidad infecciosa. Otros términos que son bastante similares y también hay que comentar es el de viroides y priones. Básicamente aquí la diferencia es que también son compuestos moleculares infecciosos. La diferencia es que los viroides son moléculas de ARN, son elementos genéticos también. Estos no tienen proteína, a diferencia de los virus. Y los viroides principalmente infectan a lo que son organismos vegetales, plantas por decir. En cambio, los priones están compuestos de proteína. Son proteínas y no tienen genes. Y estos priones van a infectar mayoritariamente a organismos animales. En los priones tenemos, por ejemplo, al agente causal de la famosa enfermedad de las vacas locas, cuya enfermedad clínica se llama encefalopatía espongiforme. Lo que ocurre es que estas proteínas, al entrar en contacto la proteína patógena con una proteína sana o normal, cambia su estructura química de la proteína, volviéndola también un agente infeccioso, en este caso una proteína patógena.
Algo importante al hablar de los virus es considerar el tamaño. En las clases pasadas hemos hablado de las bacterias y en bacterias recordemos que la medición es en micras. Recordemos también que una micra equivale a 1 a la -6 metros, ¿ok? O sea, un metro partido en 1 millón de partes. Si una bacteria ya era muy pequeña, miren aquí, por ejemplo, tenemos en esta escala, una bacteria aproximadamente mide pues una micra, por decir, ¿no? En cambio, los virus llegan a ser de 100 a 1000 veces más pequeña que una bacteria, ¿ok? ¿Por qué? Porque los virus ya no se miden en micras, sino se miden en una escala 1000 veces más pequeña, que son los nanómetros. Nano 9. El nanómetro representa 10 a la -9 metros, ¿de acuerdo? Y estos agentes infecciosos que son los virus, ya no los puedo ver entonces en el microscopio común que tenemos en un laboratorio, en el cual sí podría haber bacterias. Para ver virus, lo que hacemos uso es de un microscopio más potente, por el mismo tamaño que tienen. En este caso, empleamos la microscopía electrónica, la cual puede ser de transición o también de barrido. Es un microscopio más complejo, más eficiente para poder observar y estudiar a estos agentes. Entonces, en términos generales, por ejemplo, aquí tenemos que el virus del VIH es más o menos 1000 veces más pequeño que una célula humana. Una célula epitelial humana más o menos mide 100 micrómetros y el virus del VIH mide 100 nanómetros, 1000 veces más pequeño. ¿Ok? Listo. Ahora, ya dijimos que los virus se miden en la escala de nanómetros, pero hay que considerar también aquí que dentro de la diversidad de virus que tenemos, también hay virus que son más pequeños y otros más grandes, ¿no? La diferencia que veremos ahora también es en cuanto a su estructura tridimensional, por ejemplo, a su conformación proteica, ¿no? Tenemos algunos virus que son más pequeños, por ejemplo, aquí tenemos al parvovirus o al picornavirus, que son los más pequeños, y otros que son más grandes, por ejemplo, poxvirus y el agente que causa las paperas, por ejemplo, el paramyxovirus, ¿no? El virus del herpes también es un virus grande, si podemos ver aquí, a comparación, por ejemplo, de la influenza. Ahora, ¿por qué importa conocer estos tamaños? Porque de acuerdo a los tamaños va a haber también una clasificación, ¿no? En cuanto a los virus. Para empezar a hablar de virus, hay que tomar en cuenta la estructura. Como ya se comentó anteriormente, los virus son agentes infecciosos, ¿no? Compuestos por ácido nucleico y también por proteínas. Entonces, el ácido nucleico en un virus puede ser ADN o ARN, ¿no? Y además, este ácido nucleico se encuentra encapsulado dentro de una cápside. Esta cápside está hecha de proteínas que van a estar ensambladas a forma de una coraza, ¿no? Entonces, cuando en un virus yo tengo el ácido nucleico y la cápside proteica, yo puedo llamar a esta estructura nucleocápside. Por ejemplo, lo que tengo aquí en esta imagen es una nucleocápside. Tengo en color verde a la cápside proteica y dentro tenemos pues al ácido nucleico. Puede ser en este caso ADN, por ejemplo, ¿no? Esto que veo aquí, esta nucleocápside, se llama también una estructura desnuda. Cuando hablamos de virus, podemos clasificarlos tanto en virus desnudos y virus envueltos. ¿Qué diferencia hay? Es que los virus envueltos, además de tener el ADN, el ácido nucleico y la cápside proteica, exteriormente, además presentan una envoltura de membrana lipídica, muy parecida a la envoltura, a la membrana celular, por ejemplo, de una célula común. ¿De acuerdo? Entonces, el virus envuelto, para recapitular, presenta, además de la nucleocápside, presenta exteriormente una membrana de lípidos, una membrana lipídica, ¿no? Aquí también tenemos otro virus en el cual veo, ¿no? La nucleocápside y exteriormente
veo también una envoltura de tipo membrana lipídica. Ahora, conocer estos aspectos son importantes, ¿por qué? Porque yo conociendo la estructura viral puedo también inferir o entender cómo es que los virus van a infectar a las células. Un dato importante, estos virus presentan exteriormente unas proteínas que le permiten adherirse, pegarse a las células que van a infectar. Por ejemplo, coronavirus es un virus envuelto que exteriormente tiene estas espinas, estas proteínas de espiga, que le permiten adherirse a las células humanas, por ejemplo. Entonces, estructuralmente podemos comprender algunas características infecciosas de estos virus. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, miren aquí, tenemos en la esquina, en la letra A, tenemos la estructura viral del virus de la influenza, en el cual encontramos pues una nucleocápside, ¿no? Hecha de proteínas dentro el ácido nucleico, y exteriormente tenemos a una membrana también de envoltura, ¿no? Un virus envuelto. Algo importante por ejemplo, en la influenza, es que este virus en su membrana lipídica presenta unas proteínas, por ejemplo, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Ambas proteínas van a permitir que este virus de la influenza pueda adherirse a células epiteliales pulmonares, por ejemplo, o de vías respiratorias, ¿no? En B tenemos al virus de la rabia. Si se dan cuenta, el virus de la rabia tiene una forma de bala. Es muy conocido, ¿por qué? Porque tiene un extremo curvo y el otro extremo trunco. Aquí tenemos en letra C una fotografía electrónica del virus de la influenza humana. También tenemos, miren, en color verde, la nucleocápside proteica con su ácido nucleico, y exteriormente tenemos la envoltura. Sería un virus envuelto. El virus del herpes también es un virus envuelto. Tenemos aquí en rojo la nucleocápside y en verde tenemos la envoltura lipídica. Ojo, aquí no confundir que esta es una célula. No, estamos hablando de virus. Entonces, cuando hablamos de la nucleocápside que está hecha de proteínas, ¿no? Existen dos tipos. Algunos virus tienen esta estructura cilíndrica, alargada, y otros virus, la mayoría, tienen una forma icosaédrica, una forma un tanto geométricamente perfecta, ¿no? Si recordamos nuestra matemática, nuestra geometría, un icosaedro se caracteriza por ser un sólido geométrico que tiene caras iguales, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que está compuesto por 16 triángulos, ¿no? Los cuales están perfectamente unidos. De esa manera también, así de geométrico, es un virus icosaédrico, ¿no? En estas fotos que pueden ver aquí de color negro, blanco y negro, ¿por qué se ve así? Porque estas son fotos reales tomadas a virus mediante el microscopio electrónico de transmisión, ¿no? Y aquí lo que vemos son partículas virales, ¿no? Con formas icosaédricas, la mayoría, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en la foto D, tenemos al virus de la influenza, un virus respiratorio. Y en E tenemos al adenovirus. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una forma casi geométricamente perfecta. Los virus son así. Y recordemos aquí que esta nucleocápside, ¿no? Que está perfecta, una forma icosaédrica, está compuesta pues de proteínas. Es de origen proteica la cápside. Y dentro se va a albergar pues el ácido nucleico. Justo sobre el ácido nucleico es que hay que hablar del genoma viral. El genoma viral, el compuesto de ácido nucleico, puede ser de dos tipos. Ya dijimos, puede ser ADN o ARN. Pero los virus tienen peculiaridades. Cuando hablamos en nuestra clase de biología, siempre hay que recordar, y nos han dicho, que el ADN consta de dos cadenas. El ADN normalmente es bicatenario.
y el ARN monocatenario. Pero en esta parte de virus, esa idea hay que tomarla con pinzas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, por ejemplo, miren aquí, algunos virus tienen ADN de cadena doble, que es lo normal que conocemos, ¿no? Bicatenario, pero algunos virus también tienen ADN de cadena simple, es decir, una sola cadena. Entonces, aquí tenemos dos variedades. Cuando yo leo SS en minúsculas, significa single strain. ¿Y qué es single strain? Es de cadena simple. En cambio, si yo veo DS, significa double strain, significa de cadena doble. De manera similar ocurre con los virus que tienen ARN. Algunos virus tienen ARN de cadena simple, que es lo que conocemos normalmente, pero también algunos virus tienen ARN de cadena doble, ¿no? En forma de dos cadenas. Existe otro grupo peculiar de virus que son los retrovirus. ¿Cómo es esto? En nuestra biología general nos han enseñado que el ADN codifica hacia ARN. Los retrovirus hacen lo contrario, hacia atrás, retro, por eso se llama retro, porque más bien los retrovirus del ARN codifican ADN. Y esto ocurre, por ejemplo, con el virus del VIH, que es un retrovirus. Tiene ARN y además tiene la capacidad de a partir de este ARN generar, sintetizar ADN. ¿Ok? Profesor, ¿por qué me importa saber esto? Porque cuando hablamos de los virus, la clasificación está dada también por su genoma. Vamos a tener algunos virus ADN y otros virus ARN. Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de virus ADN que son infecciosos para el humano, ¿no? Quizás aquí tenemos los más conocidos, el virus de la hepatitis B. Es un virus, aquí dice, miren, es un virus envuelto que tiene ADN circular, ¿no? Y este causa pues la hepatitis B en humanos, ¿no? Otro, tenemos aquí, por ejemplo, el papilomavirus, ¿no? Virus papiloma humano. Algo importante es que los virus también los agregamos en familias, los juntamos de acuerdo a su similitud genética, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí también a los adenovirus. Los adenovirus son virus ADN que están también ligados a infecciones de vías respiratorias, por ejemplo. Tenemos también aquí al virus del herpes, ¿no? Tanto 1 y 2, por ejemplo. Al de la varicela también está aquí, es un herpes virus, es la familia del herpes viridae, ¿no? Citomegalovirus, que tiene importancia ginecológica, por ejemplo, ¿no? Y estos pues son virus también ADN y envueltos, ¿no? La viruela, una enfermedad ya controlada, que antiguamente pues era muy mortal e infecciosa, ¿no? Ese es un virus de la familia Poxvirus, por ejemplo, también virus ADN, ¿no? Pero si comparamos la lista de virus ADN queda corta cuando comparo con la larga lista de virus ARN. ¿Por qué hablar de virus ARN? Porque realmente los virus ARN son genéticamente menos estables y de alguna manera pueden ser más peligrosos. ¿Por qué? Porque suelen mutar más fácilmente. Por esto mismo que son menos estables, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a los virus entéricos, algunos que causan diarreas, por ejemplo, a los picornavirus, enterovirus. Tenemos también otro muy conocido, el virus de la rabia. El virus de la rabia es un virus también de ARN, ¿no? Tenemos también algunos virus que tienen la capacidad de causar cánceres, ¿no? Algunos virus son oncovirus, ¿no? Virus tumorales, por ejemplo, o incluso el virus que causa leucemias, ¿no? También es un retrovirus, ¿no? Y también tenemos aquí al virus del VIH, que es un retrovirus, ¿no? Virus ARN. Tenemos también algunos virus que son infecciosos en animales y de animales pueden pasar al humano, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, al virus de
a chikungunya, al virus del dengue, fiebre amarilla. Son virus, por ejemplo, que son transmitidos por vectores. Veremos luego que es un vector, ¿no? Luego también tenemos al virus de la influenza, es un virus de ARN también, virus respiratorios, ¿no? Y aquí también tenemos, por ejemplo, al de las paperas, que es un paramixovirus, es un virus también ARN, ¿no? De hecho, el coronavirus, importante aquí, el coronavirus es un virus ARN. Aquí tenemos, hay una familia que es la familia Coronaviridae, ¿no? El cual pues tiene a causar virus respiratorios humanos, ¿no? Causan deficiencias respiratorias. Ahora, cuando hablamos de infección viral, hay que recordar que la infección implica el ingreso del agente patógeno a nuestro organismo y este ingreso va a causar después la propagación a nivel celular. Cuando hablamos de infección, recordando clases pasadas, hay que tomar en cuenta que hay vías y mecanismos. La diferencia es que las vías es la zona por donde ingresa el virus. En cambio, el mecanismo es la forma como adquiero, en este caso, la infección viral, cómo adquiero el virus, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos vía respiratoria, vía alimentaria o entérica, o también vía dérmica, ¿no? Mecanismos hay diversos. Algunos virus pueden ingresar, por ejemplo, mediante alimentos y aguas contaminadas, ¿no? Otros puede ser la inhalación. Por ejemplo, aquí podría aplicar el coronavirus. Un mecanismo de infección, ¿cuál sería la inhalación de gotículas infecciosas, por ejemplo? ¿No? Otros virus pueden ingresar mediante la piel, llegando a torrente sanguíneo, ¿no? Otros virus, por ejemplo, como el dengue, Zika, chikungunya, son transmitidos por vectores. ¿Qué es un vector? Un vector es un artrópodo, usualmente un insecto, que lleva el virus de un agente, de un hospedero a otro, ¿no? En este caso, una persona infectada es picada y el virus pica a otra persona y de esa manera conlleva pues la infección. Tenemos aquí otro mecanismo, por ejemplo, la mordedura de un perro. Esto aplicaría para rabia, por ejemplo, ¿no? Y otros virus, ¿no? Como el VIH, por ejemplo, o hepatitis, puede ser mediante un mecanismo como el contacto sexual. Entonces, conclusión, para los virus tenemos diferentes mecanismos que pueden aprovechar tres vías principales: vía digestiva, vía respiratoria o también vía cutánea o dérmica. Entonces, aquí tenemos pues las vías de ingresos, ¿no? Vía respiratoria, vía salival, ¿no? Gastrointestinal o entérica. Pero aquí me quiero detener en lo que es, por ejemplo, la picadura de insectos. Cuando hablamos de enfermedades vectoriales, ya dijimos, ¿no? Son transmitidas por un insecto, usualmente por picaduras, ¿no? Aquí tenemos a los arbovirus, por ejemplo, al virus del dengue, ¿no? Virus dengue, fiebre amarilla y otros virus también que no son frecuentes aquí en el Perú. Existe un mecanismo muy particular, que son las zoonosis virales. ¿Qué es una zoonosis? Y este término no olvidarlo, por favor. Recuerden que el prefijo zoo significa animales. Una zoonosis es aquella enfermedad, en este caso, por ejemplo, viral, porque podría ser también bacteriana u otro tipo. Una zoonosis es una enfermedad transmitida de animales a humanos. Por ejemplo, la rabia. La rabia en ambientes urbanos es transmitida de perros al hombre. En ambientes rurales, la selva, por ejemplo, la rabia puede ser transmitida de murciélagos, hematófagos a humanos. Sigue siendo una zoonosis, ¿no? Otro ejemplo es la influenza. La influenza aviar, por ejemplo, que pasa de aves al humano. O la influenza porcina, ¿no? De cerdos al humano, ¿no? De hecho, ahora una teoría que se maneja en cuanto al coronavirus es que posiblemente sea una zoonosis, la cual fue transmitida de animales, por ejemplo, en este caso el murciélago, hacia el hombre, y eso representaría un origen zoonótico, ¿no? Otro ejemplo sería el hantavirus. ¿Qué es hantavirus? Hantavirus es transmitido mediante roedores hacia el hombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos algunos virus que son de origen zoonótico.
Cuando nos preguntamos, ¿por qué es importante estudiar los virus? Porque realmente los virus causan serios problemas y daños a la salud humana. La siguiente clase vamos a conversar sobre lo que es la replicación viral. ¿Qué ocurre aquí? Grosso modo, un virus, ya dijimos, es un parásito intracelular obligado. Es decir, el virus se adhiere a la célula, recuerden que es más pequeño que una célula humana, por ejemplo, se adhiere a la célula mediante sus proteínas, ingresa a la célula y dentro de la célula va a ocurrir la replicación viral, que veremos la siguiente semana. El virus puede optar por diferentes vías. Una de ellas, ya dijimos, es que el virus se replique en la célula y luego la célula se destruya, hay una lisis y salgan virus, salgan partículas virales a infectar a otras células. Otra vía es que el virus ingresó a la célula y se genere una infección latente. ¿Cómo es esto? El virus no destruye la célula, pero se queda dentro de la célula a fin, por ejemplo, de que poco a poco se vaya liberando virus sin causar la muerte de esta. Eso veremos también la siguiente semana. Por ejemplo, esta es la vía lisogénica, también llamada, ¿no? Pero existe otra vía que es aún más peligrosa, en el cual el virus infecta la célula, pero estos virus causan que la célula se vuelva tumoral. De lo que era una célula sana, se vuelve tumoral. ¿Y esto por qué? Porque el virus ejerce una presión, un daño a nivel celular. ¿Esto quién lo hace, por ejemplo? El virus del papiloma humano. Es un virus que puede causar cáncer de cuello uterino en las mujeres, por ejemplo. Otro ejemplo, el virus HTLV, que es el virus linfotrópico humano, que puede afectar a nivel de los linfocitos, volviendo un cuadro, por ejemplo, de leucemia. Entonces, a estos virus que tienen capacidad de volver células normales en tumorales, se le llaman oncovirus. Virus con capacidad de dar paso a un episodio de cáncer, por ejemplo. Entonces, los virus tienen un serio impacto en la salud humana.